¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Ahora sí ya nos podemos conectar. Buenas tardes, doctor. Bien, entonces ya vamos a dar inicio a lo que tenemos desarrollado para el día de hoy, considerando de que estamos abordando ya lo que es la terapia mediante el método de la técnica de la neurodinamia, ¿ya? Entonces, como ya en la anterior clase hacíamos énfasis en lo que es el desarrollo de los plexos, de los pares raquídeos, de su derivación respectiva, de sus prolongaciones. Ahora ya tenemos que entrar al detalle de lo que es la evaluación mediante este método. No olvidemos que tenemos que valorar la función del nervio, la integridad de la función del nervio. Entonces, eso quiere decir que tenemos que hacer un análisis de cómo están las características sensitivas, obviamente, en relación a la percepción de información sensorial o sensitiva del nervio, y también a su vez verificar la capacidad motora en relación al segmento que estemos valorando. Entonces, para hacer el examen de neurodinamia, siempre se sugiere que se haga previamente un análisis y recolección de información de lo que es las características sensitivas y sensoriales del nervio que se está analizando y al mismo tiempo la valoración de la función motora del músculo al cual el nervio vaya a dirigir justamente su inervación. ¿Ya? Pues creo que esto está bastante claro. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que por alguna situación la persona tiene molestia en la región anterior del antebrazo. Esta molestia sobre todo se da cuando la persona hace extensión de codo, también cuando hace una flexión completa de codo, cuando extiende la muñeca, siente una sensación de descarga eléctrica en la región anterior del antebrazo y también en la región de los dos primeros dedos, dedo índice y dedo pulgar, de la región de la palma de la mano. Sobre todo cuando está haciendo manipulación, cuando intenta abrir la puerta, cuando intenta destapar alguna botella, siente bastante molestia en esa zona. Entonces nosotros, por las características que nos está emitiendo de síntomas el paciente, ya podríamos presumir de que tal vez haya una alteración neurológica, ¿verdad? Tal vez ha primado una compresión nerviosa producto del incremento de tensión de algún músculo, de la inflamación de alguna región del antebrazo o palma de la mano, pero hay presente una alteración de la función nerviosa. Entonces, si es por la topografía que les estoy indicando, chicos, ¿cómo se presume que está generando trayecto este dolor, esta molestia? Y en relación a qué nervio podría estar generándolo. Les repito, región anterior del antebrazo, pero la irradiación de la molestia se da hacia el primer y segundo dedo, dedo índice y dedo pulgar. ¿Qué nervio tiene relación con ese trayecto, con esa inervación? En la anterior clase igual hablábamos de eso. Tal vez el nervio radial. Ya se lee, muchas gracias por participar. En realidad el nervio radial, no te olvides que va a la región posterior, ¿verdad? Del antebrazo y mano. En este caso estamos analizando la región anterior. Primer y segundo dedo, sobre todo en relación a la región anterior. O sea, quiere decir del antebrazo, la mitad anterior, pero que pertenece al segmento lateral, o sea, la que está cercano al borde lateral. ¿Qué nervio trayecta por esa zona? No recuerdo muy bien, pero era el nervio músculo, algo con pero estaba también inervando los dermatomas C5 y C6 de la parte anterior del antebrazo. Es de la parte anterior. El nervio mediano puede ser, Doc. Ya, muy bien, Janet, ¿verdad? O Iris. ¿Quién respondió? Las dos al mismo tiempo tenían activado su micrófono. Creo que fue Iris. Iris. Perfecto, Iris. Muchísimas gracias. Y estamos, es el nervio mediano justamente el que está en relación a esta trayectoria, a esta zona. Entonces estamos presumiendo que en este caso el nervio mediano está quedando afectado. ¿Ya? Ahora, considerando que el nervio mediano inerva a los músculos de la región radial del antebrazo, y músculos intrínsecos de la mano, pero sobre todo relacionados a la zona, a la región de la eminencia tenar,
¿Cómo podríamos valorar la función motora primeramente de estos músculos? ¿A qué prueba tendríamos que someterlos? Oh, no, pues, estoy pasando clases. Cuando vos pasas clases, ¿quién te dice algo? Es lo Chinchoso. mismo, eso mismo yo digo, ¿no? ¿Quién le dice algo cuando él pasa clases? Entonces déjenla, por favor, pasar clases Sí, tranquilas, pero ellos compañeros, trabajan acá. ¿ya? Eh, a ver, díganme, chicos, ¿cómo haríamos las pruebas relacionadas con la función motora? Habría que hacer las pruebas de balance muscular, doctor. Excelente, Daniela. Balance muscular, balance de la fuerza muscular. Verificar cómo está la contracción del músculo y verificar si la contracción del músculo da lugar a que no haya problemas relacionados con la fuerza, ¿verdad? Entonces, para esto tal vez sería ideal utilizar la escala de Daniels, que justamente la técnica de neurodinamia utiliza como un complemento para verificar la fuerza del músculo. Diana dice. La Entonces, en mamá, este ¿eh? caso, un ratito. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es someter a trabajo a estos músculos de la región cubital, perdón, de la región radial del antebrazo y a los músculos que pertenecen a la región de la eminencia tenar. ¿Cuáles van a ser los músculos que están en el lado radial de la cara anterior del antebrazo? Recordando un poquitito anatomía, chicos. Supinador largo, doctor, y braquial anterior. Ya, muy bien. El espinador largo sí está en esta zona. Perfecto. Em, El braquial anterior está está en el brazo sobre todo, ¿verdad? Entonces estamos hablando sobre todo del antebrazo. No se olviden que en el antebrazo los músculos palmar mayor y menor tienen una disposición más hacia el lado radial que el músculo cubital anterior que está dispuesto más hacia el lado cubital. Pero en conjunto podemos hacer una valoración de la fuerza de todos los músculos de la región anterior del antebrazo, sometiendo a flexión a la muñeca, ¿verdad? Flexión contra resistencia. En toda la escala de Nares nos dirá si es que realmente estos músculos están íntegros en cuanto a fuerza. Pero no solamente es necesario ver el nivel de fuerza, sino si es que alguna sensación de dolor acompaña el movimiento de contracción que están realizando los músculos. Entonces le digo a la persona que haga flexión de muñeca, le ejerzo contra resistencia, bloqueo el segmento del antebrazo y me doy cuenta si estos músculos realmente están con un nivel adecuado de fuerza que tendría que ser un nivel 5 según la escala de Daniels. Si están por debajo del nivel 5, primero lo que hago es comparar con el lado contralateral, porque puede ser que el paciente, por el hecho de que tal vez no hace mucha actividad, por el hecho de que tal vez realiza actividad sedentaria, por la edad, puede ser que tenga un nivel menor de fuerza muscular que tengo que corroborar. Pero si es menor en gran medida en comparación con el lado contralateral, ahí ya me doy cuenta de que tal vez algo esté fuera de lugar, ¿verdad? Que tal vez la inervación no está generando un desarrollo adecuado de la fuerza. Más aún si el movimiento se acompaña de dolor, que es un dolor irradiado. Bueno, ya tengo ahí una característica. Luego, me tengo que ir a los músculos de la región tenar. ¿Cuáles son los músculos que pertenecen a la eminencia tenar, chicos? Uno puede ser el tenar, dijo, ¿no, doctor? O hipotenar. Tenar. Am, no sé si estoy en lo correcto, pero son más que todos los músculos que intervienen en el movimiento del pulgar. Ya, muy bien. Excelente. Entre esos músculos están los músculos propios como el aductor corto, el aductor largo, flexor corto, flexor largo, ¿verdad? Del pulgar. Entonces también el músculo lumbrical con expansiones hacia la región del primer metacarpiano. Entonces, esos músculos que pertenecen a esta zona puede ser que tengan un nivel menor de fuerza muscular a los músculos del lado contralateral. Entonces, igual los valoro. Valoro el movimiento de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, pero contra resistencia para valorárselo según la escala de Daniels.
Luego hago la valoración a nivel de la articulación metacarpofalángica, tal vez también del primer dedo, interfalángica del primer dedo, metacarpofalángica del segundo dedo, interfalángicas del segundo dedo, para que así realmente verifique que el nivel de fuerza está en menor grado a comparación del lado contralateral. Si ya tengo el parámetro de que realmente hay una disminución de la fuerza, me voy al otro grupo de pruebas, que son las pruebas de sensibilidad, ¿ya? Las pruebas de sensibilidad superficial, ustedes saben que se utilizan para verificar las características de la percepción de los estímulos sensitivos. Entonces, si es sensibilidad superficial, sobre todo voy a dedicarme a valorar el tacto superficial, la temperatura y el dolor. Entonces hago pruebas con algodón, hago las pruebas con el cepillo o brocha, hago las pruebas con el calor, con el frío, hago las pruebas con la aguja para determinar si realmente los dermatomas relacionados con el trayecto de este nervio están afectados o no en relación a la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, esas dos pruebas son cruciales y fundamentales. Si dan un resultado como alteradas, ya sea las funciones motoras o sensitivas, tengo que realizar finalmente otra prueba. Si ninguna de las dos está afectada, pues lo más probable es que no tenga un problema neurológico. Pero aún así se indica que se puede hacer el tercer grupo de pruebas, que es ya el desplazamiento y la tensión sobre el nervio que estoy valorando. Ustedes, chicos, me imagino que están llevando materias de evaluación ahora actualmente. Entonces, ¿saben cuál es la prueba que se utiliza bastante para verificar compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano en la muñeca? ¿No se acuerdan de esa prueba? Es la prueba de Fallen. Ya, hay dos pruebas de Fallen, la Fallen, el Fallen tradicional y la Fallen invertida, donde lo que hacen es prácticamente tomarse de las dos palmas, ¿verdad? Que tengan contacto una palma con la otra. A ver, voy a activar el video para mostrarles. Entonces, hacen esto. Primeramente, se toman una palma con la otra. Le piden a la persona que sin separar las palmas haga ese movimiento de abducción numeral, sin separar las palmas, ¿ya? Y desciendo un poco las manos. Entonces, a esa altura, nosotros podemos determinar si existe una alteración en el desplazamiento del nervio mediano que trayecta por esta región. O sea que, en pocas palabras, lo estamos sometiendo a tensión al nervio mediano, a una tensión elástica que normalmente no debería generar ningún tipo de síntoma. Pero en las personas que tienen compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, esta prueba genera dolor eléctrico, sobre todo en la región de la palma de la mano en relación a estos dos primeros dedos y también el dedo medio, tercer dedo, y también que trayecta hacia la región superior de la zona anterolateral del antebrazo. Entonces, si se hace esto y genera dolor en ese sentido, pues lo más probable es que haya una compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, ¿ya? Ahora, para verificar realmente y corroborar, se hace la prueba Fallen invertida. Se hace esto y esto. O sea, dorso de las manos se topan entre sí y se hace el movimiento desde la abducción, se hace el movimiento hacia la aducción, sin que se separe el dorso de las manos. Entonces, estas dos pruebas, tanto de Fallen tradicional como la de Fallen invertida, sirven para verificar justamente cambios de tensión a nivel del nervio mediano. La de Fallen invertida también sirve por si acaso para el nervio radial, pero la de Fallen tradicional sirve sobre todo para el nervio mediano como tal, ¿ya? Ahora, la de Fallen tradicional, algunos la modifican hacia adentro, hacia abajo, ¿ya? O sea, quiere decir que hacen un contacto de palmas y hacen ese movimiento hacia abajo, con la dirección hacia abajo. Otros la hacen con la dirección hacia arriba, depende mucho del autor que se esté revisando. Pero sin importar el problema, mejor dicho, la maniobra que se utilice, en esta valoración según Fallen, va a dar lugar la presencia de dolor. Entonces, si hay presencia de dolor en esas características, tiene que tener sí o sí esas características, por si acaso, chicos, de irradiación, cuando es un dolor neurológico, nervioso por compresión, por inflamación, por alteración de la vaina del nervio, tiene que generar dolor con irradiación, ¿ya? Si sumado al dolor con irradiación, por lo menos hay
o impotencia funcional, o sea, disminución de la fuerza muscular, o alteraciones sensitivas, pues entonces está confirmadísimo que tenemos un problema neurológico. Lo que nos pide la disciplina dentro de lo que es el análisis evaluativo de la técnica de neurodinamia es eso: verificar características de alteración motora, alteración sensitiva y corroborarlas con pruebas en las cuales se puede determinar el desplazamiento nervioso. La neurodinamia tiene sus propias pruebas, por si acaso, para el nervio mediano, la prueba que utiliza es esta. Hace este movimiento como si estuviéramos haciendo la elongación del músculo bíceps. Nos pide que hagamos ese movimiento de forma pasiva, en el cual igual se va a generar un problema a nivel de la irradiación del dolor en la zona anterior del antebrazo y en la zona anterior lateral de la palma de la mano. Entonces ahí estamos corroborando justamente que hay presencia de una alteración nerviosa. Entonces ya posteriormente al verificar esto, pues tenemos que hacer maniobras terapéuticas que vayan a restablecer el desplazamiento adecuado, también abordando el punto en el cual se ha generado la compresión mecánica del nervio, ¿ya? Entonces, esta explicación básica se entiende, ¿verdad, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para verificar la presencia de una alteración neurológica? Sí, doctor, se entiende. Muy bien. A ver, para poder corroborar que hemos entendido por completo, háganme la pregunta en relación a un nervio, el que ustedes quieran, tal vez un nervio que hayan ustedes explorado en la anterior clase como parte del trabajo que hemos asignado. Díganme ustedes el nervio y en base a ese nervio nosotros hacemos, bueno, yo les voy a explicar cómo se hace la prueba. Doctor, para el nervio cubital. Ya, para el nervio cubital. Bien, después si quieren pueden hacer otro nervio más, ¿ya? Para que nosotros tengamos ya un análisis de ese miembro inferior en otra región. No olvidemos que el nervio cubital trayecta igual en la región del antebrazo, pero trayecta sobre todo sobre la región medial, o sea, sobre el lado cubital. Entonces va a inervar a los músculos de esta región anteromedial y también a los músculos de esta región relacionada con estos dos últimos dedos, cuarto y quinto. Y para recoger información sensitiva también la va a recoger a partir del dermatoma C7 y C8 de esta zona. Bien, entonces, ¿cómo hacemos primeramente la función motora? Tenemos que someter a trabajo similar al que hemos hecho para el nervio mediano. Hacemos pruebas en las cuales haya resistencia hacia la flexión y al mismo tiempo hacia la desviación cubital. O sea, le decimos, haga este movimiento y al mismo tiempo generamos contrarresistencia, verificamos la fuerza del músculo cubital anterior sobre todo, y luego nos pasamos a valorar la fuerza del músculo flexor propio del meñique y los músculos intrínsecos de la mano, sobre todo del lado de estos dos últimos dedos. O sea, tendón del flexor superficial, tendón del flexor profundo, pero de estos dos últimos dedos. Valoramos a partir de la flexión metacarpofalángica, de la flexión interfalángica proximal y distal, y de esa manera vemos si es que hay problemas motores relacionados con la fuerza. Luego hacemos la recolección de información sensitiva, igual con dermatomas relacionadas a la zona C7, C8 de esta región. Hacemos pruebas de sensibilidad superficial, como antes ya lo hemos indicado, y después, posteriormente, sometemos atención al nervio cubital. ¿Cuál es la posición en la cual el nervio cubital debería generar tensión? Muy similar a la posición del nervio mediano, con la diferencia de que la mano tiene que estar en completa supinación y tal vez incluso forzando la rotación externa glenohumeral. Para el nervio mediano no era necesario una posición forzada que se llama de rotación externa. En la posición forzada de rotación externa y abducción glenohumeral, donde vamos a someter a gran tensión, sobre todo a nivel del paso justamente del nervio cubital entre el olecrano y el epicóndilo lateral, el paciente, perdón, el terapeuta tiene que ejercer una tensión hacia flexión dorsal, ¿ya? Respetando la rotación externa. Entonces, cuando se hace eso, el dolor es característico, va en ese trayecto medial hacia esta zona. Entonces, de esa manera nos podemos dar cuenta de que realmente hay un problema que está asociado con esta región, con la compresión del nervio en esta región. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si es en el codo, la compresión o en la muñeca? Si el dolor se genera sobre todo en la región anterior del antebrazo, pero no hacia los dedos, pues la compresión se está dando a nivel del codo, ¿ya? Si el dolor se está dando a nivel de los dedos, pero menos en el antebrazo, pues la compresión es a nivel de la muñeca. Sobre todo la estructura que genera más alteración es el ligamento triangular cuando se desplaza, ya inusualmente por algún tipo de movimiento fuera de lugar en la articulación radiocarpiana. Entonces, si sucede eso, pues ya nos damos cuenta de que el nervio cubital puede estar afectado. Bueno, en realidad ya estaría afectado, ya tenemos la corroboración del mismo y ya procederíamos a hacer lo que es el abordaje terapéutico. ¿Otro nervio, chicos, que quieran explorar?
El nervio radial, doctor, tal vez. Ya, nervio radial. A ver, antes de continuar, estamos siendo mediano y cubital, ¿verdad? Ya miembro superior. Creo que con los ejemplos estamos un poquito más claros. Del radial no es muy complicado. Es prácticamente lo mismo, pero con flexión eh, palmar, lo que hacemos a nivel de la muñeca. Y hacemos una flexión también de codo. Al mismo tiempo hacemos este movimiento, ya para verificar su deslizamiento. Luego se verifica la fuerza de los músculos de la región posterior del brazo, antebrazo, mano, sensibilidad de esta zona posterior también. No es muy complicado. Vámonos a otra zona, chicos, a otra región anatómica que sea tal vez más complicada en cuanto al abordaje, que ustedes no hayan visto comúnmente para que se los explique ahora. Doc, el nervio frénico. Ya. El nervio frénico. ¿Se puede hacer neurodinamia del nervio frénico? Sí, evidentemente. No olvidemos que el nervio frénico se forma tanto del plexo cervical como del plexo braquial. Son ramos colaterales, ¿verdad? Que van a descender hacia la región intercostal y van a descender incluso hacia la región del diafragma internamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero verificar si hay alguna alteración motora o sensible. ¿Cómo se hace la verificación motora? Simplemente con el movimiento de inspiración y palpación del abdomen para verificar un trabajo adecuado del diafragma en su desplazamiento. Generalmente hay problemas del nervio frénico, porque cuando los hay, los problemas respiratorios son muy evidentes. El volumen inspiratorio y el volumen el volumen de reserva inspiratoria disminuyen abruptamente, y eso es símbolo de que se está afectando bastante el músculo diafragma. Además que no hay una expansión torácica adecuada y hay dolor intercostal. Entonces, cuando se da eso, es porque tal vez puede estar afectado, comprimido o inflamado el nervio frénico. Es difícil que realmente este nervio se inflame, a menos que haya una polineuropatía. ¿Qué es una polineuropatía? Cuando hay una alteración de muchos nervios, de muchas vainas de mielina, ya de forma difusa muchas veces, o como parte de un síndrome, como se da en el Guillain-Barré, como se da en la esclerosis lateral amiotrófica o en la esclerosis múltiple, que son polineuropatías, pero desmielinizantes. Si no es desmielinizante la polineuropatía, entonces solamente va a haber inflamación. Y cuando hay una inflamación de muchos nervios, pues hay dolor cuando se quiere hacer el trabajo de los músculos relacionados a ese nervio. Entonces, cuando yo hago inspiración, hay un dolor en abanico en esta zona intercostal. Y además que no hay un desplazamiento adecuado del músculo diafragma, ya hacia la zona inferior del abdomen. Ahora, ¿cómo corroboro realmente el deslizamiento del nervio? El nervio va pasando y va utilizando muchos músculos como perforados en la región del mediastino y también en la región abdominal, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el desplazamiento del nervio? Tengo que hacerlo en decúbito ventral. El paciente está en decúbito ventral, hace extensión del tronco y al mismo tiempo hace una inspiración forzada a partir de la extensión del tronco, apoyando las manos sobre la colchoneta o la camilla. De esa forma, si el dolor permanece en la región intercostal, ¿ya? E incluso se genera un bloqueo del movimiento del músculo diafragma, entonces ahí nos damos cuenta de que el nervio nefrénico podría estar afectado, pero como les digo, es un poco, no es tan factible la afectación del nervio frénico, porque es un nervio que cuando se afecta es muy evidente los problemas respiratorios que va a traer consigo, y ya nos generaría más de una alteración motora, sobre todo en la función ventilatoria del paciente, ¿ya? ¿Algún otro nervio más? Ya el último nervio podemos explorar antes de ya finalizar con esta primera parte de la valoración. La siguiente clase es práctica, por si acaso, chicos, en relación a la valoración. Entonces, antes de esta introducción teórica a la valoración, ¿un nervio más que quieran explorar? El nervio femoral, doctor. ¿Nervio femoral? Sí, doctor. Perfecto. No olvidemos que el nervio femoral se dirige en trayecto hacia la región anterior del muslo, ¿verdad? Inervando motoramente a todos los músculos del cuádriceps, parte del sartorio, y recoge información también proveniente de esta zona anterior del muslo, ya entonces relacionada con los dermatomas L2, L3 y parte de L1. Entonces, ¿cómo nosotros analizamos primero la función motora? Generando contracción justamente de los músculos del cuádriceps. Puede ser de forma aislada, o sea, con rotación externa, rotación interna del tobillo, y hacemos extensión de rodilla en posición sedente para valorar tanto función de los músculos vasto interno, vasto externo, o hacemos con el tobillo en alineación con la pierna para valorar la función del recto anterior. Podemos hacer también la función del recto anterior desde la cadera, haciendo flexión de cadera con rodilla extendida. Entonces, valoramos la función motora, verificamos que la escala de Daniels tal vez esté reducida en cuanto a la fuerza, hacemos de lado contralateral y luego verificamos las funciones sensitivas en relación a estos dermatomas, igual con las pruebas de sensibilidad superficial.
para verificar que realmente este nervio esté afectado en cuanto a alguna zona de compresión, porque puede ser que un músculo esté comprimiendo. No olvidemos que el nervio femoral genera un paso, o sea, realiza un paso mejor entre el músculo psoas-ilíaco y también parte del músculo sartorio en su zona de origen. Entonces pasa por ese espacio. Entonces al pasar por ahí, uno de estos dos músculos puede generar incremento de tensión y genera compresión nerviosa, ¿ya? Entonces lo que nos va a producir es dolor. ¿Cómo hacemos el cambio de tensión del nervio? Simplemente hacemos la maniobra de verificación de la elasticidad del músculo cuadrado, del músculo cuádriceps en conjunto. Con el paciente en decúbito ventral, flexionamos la rodilla y llevamos a la cadera hacia la extensión. Es algo que vamos a ver también en la siguiente clase como maniobra. Si realmente hubiera dolor con características de irradiación hacia la zona anterior del muslo, hacia la zona anterior de la pelvis, pues ahí nos podríamos dar cuenta que realmente el paciente está cursando con una alteración de compresión nerviosa a nivel del nervio femoral. Ahora, no solamente se da por una compresión en el paso, en el trayecto del nervio, puede ser por una compresión a nivel del origen. No olvidemos que el nervio femoral se origina desde L2, L3 y L4. Entonces puede ser en esta zona de la columna, en la región anterolateral, que se esté generando el problema. Y si es ahí, entonces primeramente habría que abordar la alteración mecánica de por qué se está generando la compresión a nivel de los espacios intervertebrales y luego recién abordar la disfunción que ha generado el nervio. No se olviden que los problemas neurológicos producto de una compresión, producto de una inflamación, no se resuelven al mismo tiempo que se resuelve el problema mecánico que se está generando, por el cual se está generando la compresión. O sea, les doy un ejemplo. Sigamos en una compresión aquí intervertebral en esta región, y yo resuelvo la compresión, pero el nervio ya se queda afectado tal vez 2, 3 días de neuropraxia. Entonces los problemas de neuropraxia van a persistir si es que no se hace un abordaje específico sobre los nervios periféricos. Entonces, por eso lo que tendríamos que hacer es resolver el problema mecánico y al mismo tiempo también trabajar sobre las manifestaciones sensitivas y motoras que se han dado por la neuropraxia a nivel del nervio que nosotros estamos explorando. ¿Ya, chicos? Entonces, creo que está bastante claro esto de la valoración según la técnica y disciplina de neurodinamia, ¿verdad? No es muy complicado, la verdad. Por eso hacíamos la práctica de la anterior clase, donde tenemos que saber el recorrido nervioso. Eso es fundamental y trascendental para saber en qué posición tenemos que hacer la valoración y el cambio de tensión del nervio. Y luego de eso, al recolectar esta información, pues hacemos las maniobras de descompresión del nervio y de desplazamiento del nervio. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta o alguna duda tal vez tengan? Creo que no, ¿verdad? Creo que estamos bastante claros con la información. Entonces ya estamos listos para hacer nuestra clase práctica de neurodinamia, la siguiente, ya el día viernes. Voy a trabajar con el paciente de forma respectiva para que así podamos también utilizarlo y hacer muchas de las pruebas que tenemos programadas, ¿ya? Entonces, chicos, si no tienen ninguna duda o consulta, pues con esto nos despedimos el día de hoy. Voy a grabar el video también para subirlo en un momento más a la plataforma. Hasta luego, doctor. Listo. Hasta luego, chicos. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Nos vemos.